Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hoy en este día quiero compartir esta lectura de la palabra de Dios. Es en Corintios, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9. También vamos a leer en Romanos, capítulo 2, versículo 24. Y bueno, lo que Dios disponga en el transcurso de esta lectura y lo que Dios nos haga sentir a través de su palabra, ¿verdad? Como podemos ver hoy en día, hermanos, verdaderamente vivir la vida en Cristo es vivir a través de lo que el Señor nos enseñó cuando Él vino a la tierra, cuando Él vino a caminar y a enseñarle lo que el Padre le había dicho. Él vino a hacer la voluntad de aquel que le envió. Así como nosotros hoy en día, cuando conocimos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos manda a ser discípulos. Él nos manda a predicar un evangelio, no nada más de palabra, sino con nuestros actos, con nuestra forma de vivir, de hablar y de convivir. El expresarnos afuera de la casa, dentro de la casa, aún la convivencia que tengamos en las congregaciones. No podemos hablar de santidad, de los dones del Espíritu Santo, cuando nosotros a través de un caminar de años, no digo de días, de meses, de años que tenemos ya un conocimiento pleno de la palabra de Dios, que no quiéramos asimilarla, porque cuando empezamos a entender la palabra de Dios, nos duele y nos lastima la verdad que Dios, que Cristo Jesús nos está diciendo. La verdad de toda nuestra falsedad, de toda nuestra mentira. Es increíble que hoy en día muchos predican de los dones del Espíritu Santo, muchos predican del amor, muchos hoy están manifestando y muchos tienen dolor, tristeza y se espantan, ¿no? Están aterrados verdaderamente hoy al transcurso del caminar, del día a día, del convivir con hermanos. Me doy cuenta que muchos están sufriendo y tienen terror y pavor por lo que está pasando. Y hablan de los gobiernos que están maquinando las cosas para destruir al pueblo de Dios. Hermanos, estamos avisados, dice la palabra de Dios. Estamos nosotros, por nuestro Señor Jesucristo que vino, anticipados, avisados. Él nos dijo, y estas cosas ocurrirán en aquellos días. Así que, hermanos, bueno, esto es algo muy duro, muy triste y lamentable, porque verdaderamente duro primeramente, porque estamos viendo la realidad, que es cierto lo que nuestro Señor nos había avisado, que esto iba a pasar. Pero nosotros, algunos que caminamos, que vivimos, que tratamos, que nos esforzamos en vivir una vida de santidad, que tratamos de luchar contra nuestros pecados, contra nuestros deseos, contra nuestras concupiscencias, en las cuales todavía muchos nos gozamos, nos deleitamos, y no me excluyo. Si ponen atención, no me excluyo. Todos somos pecadores, dice, porque no hay un solo hombre perfecto más que Cristo nuestro Señor. Te van a señalar, te van a juzgar. Ya lo compartí, hermano, ya lo dijo el Señor. Te van a llevar a la cárcel, van a hablar contra ti, van a murmurar, te van a señalar, van a hablar de tu familia, aún de tu persona te van a criticar. Pero como al Señor Jesucristo muchas veces le mandaban hasta espías, veían lo que hacía y lo andaban espiando y le mandaban personas para tentarlo a ver si caía. Así a ti, hermano, quizás no eres perfecto, pero tratas de caminar una vida en la cual tú te estás esforzando y te van a espiar. Van a hablar contra ti, van a murmurar, pero si tú vives una vida en la cual tú estás caminando en el sendero del Señor, en el sendero angosto, nunca van a poder verdaderamente señalarte, ni demostrarte, ni comprobarte nada de lo que dicen, porque tú estás viviendo dentro del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, como lo dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, hemos abierto la puerta de nuestro corazón para que Él entre, Él haga morada y Él va a estar con nosotros. Así es, hermano. Hoy en día, verdaderamente, como les comparto, he caminado y he visto que hablan de los gobiernos, que de esta pandemia y que
y que tantas cosas están diciendo. Pero el Señor nos dice que en aquellos días debemos de estar bien esforzados, porque aún los elegidos, hermanos, aún aquellos que ya caminaron, que tienen 20, 30, aún pastores, siervos, ministros, están siendo engañados, están cayendo. Porque han puesto, el mundo los está consumiendo, el mundo los está absorbiendo a todos y cada uno de nosotros, ya sea el trabajo, ya sea la actividad de la casa, ya sea la actividad de atender a los hijos. Para todo tenemos tiempo, para todo, hermano y hermana. Para todo tenemos tiempo. Pero verdaderamente te has puesto a meditar. ¿Qué tiempo le estás dedicando a Dios? A Dios, hermano, a Dios verdaderamente. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Algunos tenemos la costumbre de orar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, todos los días. Algunos a la verdad van y oran 1 hora, media hora. Leen la palabra, cantan salmos y creen o creemos verdaderamente que hemos cumplido con el Señor. En aquellos días, hermano, dedicarle tiempo a Dios, dice, ¿verdad la palabra de Dios? Que dice, esto lo pondrás en tu casa como columna, como baluarte en las paredes, y enséñale a tus hijos desde pequeños para que no nos aparten, para que no se aparten de mi camino. Todo el día meditarás en esta palabra. La tendrás en medio de tus ojos, en tu corazón, para que nos fortalezca, para estar fuertes en cualquier lucha y en cualquier contienda. Pero hoy nadie lo hace verdaderamente. Muchos, dice la palabra de Dios, predican el evangelio por envidia, otros por contienda. Y algunos, quiero pensar e incluirme, hermano, que lo hacemos verdaderamente por amor a Dios, por amor a su obra. No vanagloriándome. Recuerda que toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder es de Dios. No diciendo yo hice esto, hermano, estoy haciendo esta obra. No, hermano. Hermana, es la obra de Dios. A veces empezamos una obra y nos empezamos a inflar como los globos de helio y ya queremos volar. Y luego para bajar nos va a doler, nos va a costar y a veces ya no bajamos porque ya no queremos, porque ya nos gustó, hermanos. Así el pueblo de antes, hermanos, no tenían como hoy nosotros todo lo que tenemos. No tenía nada que les distrajera de adorar. Veían, caminaban en el campo, pastoreando sus ovejas y daban gracias a Dios por todo lo que estaba ahí, por todo lo que Dios les había dado, hermanos y hermanas. Hoy en día no tenemos eso porque el mundo nos está absorbiendo, la tele, la tecnología, el celular, el trabajo, los quehaceres, en todo nos afanamos, verdaderamente nos afanamos. Aún viene el vecino, la vecina, el hermano, la hermana, hablamos de todo menos verdaderamente de santidad. Hablamos de la hermana, del hermano, de lo que le pasó, de aquello. Cuando el Señor dice que debemos de orar los unos por los otros, dice que la palabra es para redarguir, para levantar, para animar, para que alguien que se ha sido herido sea sanado. Yo hoy en día me he dado cuenta, a través de mi caminar últimamente en estos años, que muchos hermanos hablan para criticar, para señalar y para murmurar. No le estamos dedicando verdaderamente el tiempo agradable a Dios. Dice el Señor, ¿verdad? Si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está mi respeto? Si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está el temor a que... Dice el Señor, ¿dónde está el temor? Porque Él nos puede castigar. Así es, hermano. Así es. Hoy en día, verdaderamente, el pueblo de Dios, todos aquellos que hemos sido elegidos, que nos ha llamado desde cualquier parte del rincón de la tierra para hacer su voluntad, el Señor nos estaba llamando y nos está llamando y nos va a seguir llamando verdaderamente a vivir esa santidad en el Señor. Pero muchos están olvidando de Dios por afanarse en las cosas materiales de la vida. El mundo, el rey de este mundo, que es el Satanás, nos está absorbiendo, hermano. Medite verdaderamente lo que le está dedicando a Dios.
Dedíquele 10, 15, 20, pero que sea de oro, que sea lo más precioso. No vaya y lo haga como religiosidad, que lo haga como costumbre o por ya cumplí. No, hermano, verdaderamente entréguele el corazón a Dios. Dice la palabra de Dios en Corintios capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9. Vamos a iniciar, pero recuerde, hermano, siempre que usted vaya a leer la palabra de Dios, siempre, hermano, debe de orar que Dios le dé discernimiento, que Dios le abra la luz de la sabiduría de su palabra, para que nosotros verdaderamente al caminar allá afuera, verdaderamente dice la palabra de Dios en primera de Juan, cuando Juan el Bautista iba a bautizar a Jesucristo. Cuando Juan el Bautista lo bautizó, cuando Juan el Bautista lo vio salir de las aguas, dice verdaderamente en el versículo 34 del capítulo 1 de Juan, dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios y doy testimonio de él. Y el Espíritu Santo descendió y se quedó y no se fue. Verdaderamente, hermano, cuando tú camines allá afuera, puedan decir verdaderamente este es un hijo, una hija de Dios. Hermano, debemos de dejar que Cristo gobierne nuestra vida. Debes de orar siempre antes de leer su bendita y santa palabra. No la tomes a poco. Es algo muy sagrado, muy limpio, que hoy nadie lo está valorando. Hoy nadie está tomando verdaderamente el nombre de Dios. Juran y perjuran. Y como ahorita lo vamos a ver, hermano, que Dios nos dé verdaderamente ese temor de su palabra, ese temor de vivir en santidad delante de Él. Se están llegando los días. Los días vienen y estamos viendo lo que pasa. Quizás nosotros no vamos a ver lo que está escrito ahí verdaderamente, pero estamos viendo lo que ya está aconteciendo, que nuestro Señor dijo que iba a pasar. Recuerden que para Dios 1000 años, 1000 días, 1000 años es como un día para nosotros, hermanos. Para Él un día delante del Señor, para nosotros ya pasaron 1000 años, está así mejor, ¿verdad? 1000 años para Dios, para nosotros es como un día para nuestro Señor y nuestro Dios, ¿verdad? Así que vamos a orar, hermano. Bendito Dios, Padre Dios Todopoderoso, Señor, tú que lo sabes todo, Señor, verdaderamente, ¿quién vive delante de ti? Delante de ti vivimos y queremos esforzarnos por vivir esa vida que tú requieres, que tú nos dices, obedeciéndote a ti en todo lo que marca tu palabra para que derrames bendición y no veamos tristeza ni la mortandad nos pueda dañar. Si vivimos bajo el temor, bajo el abrigo, bajo tus sombras, Señor. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos y mis hermanas, a los siervos, a los que ministran tu palabra, a los que llevan el evangelio donde quiera que estén, Padre, protégelos, Señor. Y a quienes escuchamos ese mensaje que a través de tus siervos tú das, Señor, danos verdaderamente el entendimiento, la sabiduría, Padre, para que verdaderamente nuestra carne no se resista a esta palabra tuya, sino que nuestra carne se someta a tu bendita voluntad, Señor. Porque lo único que quieres para nosotros es la salvación. Lo único que quieres para nosotros es derramar bendición sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, Padre. Ayúdanos verdaderamente a esforzarnos, a vivir bajo tu manto, bajo tu protección, bajo tu autoridad, bajo las leyes y normas y estatutos que tú estableciste, y no creyendo lo que tú dices según nuestra propia conveniencia, sino verdaderamente lo que tú dices, sometiéndonos a esta palabra, Señor, no siendo rebeldes. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús de Nazaret, para que obres maravillosamente en todos y cada uno de nosotros. Gloria sea a ti, Padre. Amén. Dice la palabra en Corintios capítulo 1, versículo del 1, vamos a leer al 9. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Así es, hermano, hermana. Verdaderamente, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos invita, cuando el Señor nos invitó o tocó la puerta de nuestro corazón, Él nos empezó a hablar. Porque todos, cuando en algún momento recibimos la palabra de Dios, nos empezaron a decir verdaderamente que dejáramos de pecar, que viviéramos una vida en santidad, que viviéramos cuál era el beneficio de aceptar. El beneficio, óigalo bien, hermano, de aceptar una vida en Cristo Jesús. ¿Verdad? Aquí no había trampa ni truco, hermano, como muchos dicen, me engañaron. No, hermano, Cristo no te engaña. Cristo te da muchos beneficios y te da y te regala. Pero aquí lo único que el Señor quiere es que dejes la vida mala, la vida de pecado en la cual tú estás sufriendo. Él vino a dar la vida a ti y para ti y por todos tus seres queridos, con tal de que no sufrieras. Él se ofreció a sí mismo para redimirnos de todos nuestros pecados. A la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús, imagínense, llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar que invocan o donde invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano? A la iglesia de Dios somos todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo. Aquí le está hablando a los que estaban en Corintios, dice, a los santificados en Cristo. Cuando nosotros venimos a la vida nueva en Cristo debemos de ser, acá lo está diciendo, a los santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos, hermanos, con todos los que en cualquier lugar, no dice, ahí dice en Corinto, ahí les estaba hablando a ellos, pero aquí está ya involucrándonos a todos y cada uno de nosotros. Y no habla de aquel pasado, habla del futuro, está hablando en un término para todo, para siempre. Dice, llamados a ser santos en todos, con todos, dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Hoy lo invocamos. También hoy lo invocamos, hermano. Somos llamados a ser santos. Somos la iglesia de Dios que estamos ahora en cualquier lugar, hermano. Así es. Nos está llamando a ser santos. Nos está llamando a la santidad, a ser santificados en Cristo Jesús. La gracia y la paz, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, recae sobre todos y cada uno de nosotros, hermano. Dice el apóstol, ¿verdad? Gracias doy en el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Así es, hermano. La gracia, la pura gracia, no es por obras, dice, para que nadie se vanagloríe. Yo estoy haciendo esto y ya soy... No, hermano, yo estoy levantando una obra, yo estoy cuidando las ovejas y... No, hermano. Todo es la obra de Dios. Gracias doy a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos a las plantas de Cristo Jesús, fuimos salvos por pura gracia. No por obras, lo dice el Señor, para que nadie se ande echando flores. Yo estoy haciendo esto, como hoy en día, desafortunadamente, como lo dije al principio, muchos siervos están siendo engañados. Duros de servicio e incircuncisos de corazón, no quieren cambiar porque les gusta todavía los deseos y los placeres mundanos. Se complacen en la carne. Y no, como dice el Señor, fuimos llamados a la santificación, llamados a ser santos, porque en cualquier lugar donde tú invoques este nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, nos está invitando a ser santos, a vivir la vida de Jesús de Nazaret.
a vivir la vida del Hijo de Dios, a vivir la vida de Dios mismo. Dice, sed santos porque yo soy santo, hermano. Y hoy muchos no entienden esto. Muchos no lo comprenden. Dice el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, en toda palabra y en toda ciencia. No en la palabra que tú tienes por tu bonita forma de hablar, en la ciencia que Dios te ha dado, no en tu propia ciencia. Dice, fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo Jesús, en toda palabra y en toda ciencia. Hoy dicen muchos que se saben la Biblia al derecho y al revés. Y citan versículo tras versículo. Se ponen a orar, dice la palabra que hasta expulsaban demonios en aquellos días. Hablaban en lenguas, pero recuerden lo que dice en Corintios. Ya estaban haciendo un verdadero relajo con ese don de las lenguas. Piden don de lenguas. Dicen que cuando viene el Espíritu Santo y bautiza, ese es el sello. Si no hablas en lenguas, dicen muchos que no tienes el Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué no buscar? Dice Pablo. Yo hablo y soy mejor que ustedes. Pero ¿por qué no buscar los otros dones que son más edificantes? ¿Verdad? La paz, la mansedumbre, la templanza, el amor, el gozo. Que muchos hermanos hoy están llenos de avaricia, llenos de poder, que el poder los ha lastimado, los ha dañado. Verdaderamente, muchos llegan al púlpito, llegan a cierto lugar, a cierto nivel y ya se sienten como Dios. El Todopoderoso, que solo mandan, que solo gobiernan, que solo quieren que se les obedezca, pero no se quieren someter. Cristo nos dio eso, esa enseñanza, esa gracia que Él dice aquí que nos dio. Dice la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Y si fuimos santificados en Cristo, recuerden, hermanos, hermanas, que Cristo, siendo Dios, vino a humillarse, a ser el más pequeño de todos, a servir, no a que le sirvieran, hermano. No te confundas. Estamos hoy en día que muchos en aquellos días, aún los escogidos, iban a ser engañados. No te dejes engañar. No dejes que el mundo, el rey de este mundo, te gobierne, te engañe con falsedad y con mentira. Tienes el conocimiento, tienes verdaderamente la palabra de Dios, tienes la ciencia. Dice en el versículo 6, sé como nuestro Señor Jesucristo. Así, en el versículo 6 dice así, de 1 Corintios capítulo 1. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Te das cuenta, hermano? Así como el testimonio de Jesucristo ha sido confirmado en vosotros. Cristo vino para servir. Cristo vino a dar su vida por todos y cada uno de nosotros. Cristo jamás criticó, jamás señaló, siempre perdonó. A Cristo nuestro Señor le pegaron, lo ofendieron, lo abofetearon. Bueno, llegó a la muerte. Isaías 53, versículo 5, 6. ¿Verdad? Como cordero fue. Él llevó todos nuestros pecados. Hoy, verdaderamente, si tú eres como el que aquí dice la palabra. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Cuántas veces te han ofendido y respondes? ¿Cuántas veces te han herido y contestas? ¿Cuántas veces te has dejado inflar por palabras, por adulaciones y empiezas a vanagloriarte? ¿Cuántas veces has sobrepasado la autoridad de tu siervo, de tu pastor, de tu ministro? No puedes entender la palabra de Dios porque dentro de ti los pecados, las concupiscencias, el deleite y el placer humano y el carnal todavía te gobiernan. Todavía deleitas tu pupila. Todavía te complaces en el oído. Todavía haces fiesta y algarabía con tu boca. Y no se diga de tu cuerpo. Le das rienda suelta. Así es, hermano. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, verdaderamente, hermano, hermana, joven, señorita, el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ti, en mí, en todos y cada uno de nosotros. O como dice en Romanos capítulo 2, versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estamos leyendo
Corintios capítulo 1, versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, verdaderamente, o estás viviendo esa vida dentro de los mundos, dentro de los que viven en el mundo, que no son cristianos. Dice aquí en Romanos, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 24. Entre los gentiles, aquellos que no son cristianos, pero que parecieran más cristianos que nosotros que somos cristianos, que cuando nos miran, nos señalan, nos critican, porque estamos blasfemando el nombre verdadero, santo y bendito de Dios, porque decimos que vivimos una vida de Cristo, pero afuera damos un testimonio del diablo. Yo no veo en la Biblia donde dice que los apóstoles, una y otra vez lo voy a decir porque así lo dice la palabra de Dios, andaban haciendo fiesta aquí. Su vida la dedicaban a la oración, al ayuno, a compartir el evangelio de Dios. Se iban a predicar el evangelio de Dios. Lee verdaderamente qué hizo el apóstol Pablo, qué hizo el apóstol Pedro. Ya no se diga del apóstol Juan, Lucas, Judas, el hermano de Jesucristo, no el Iscariote, no el que vendió a nuestro Señor. Timoteo. ¿Cuántas veces, dónde dice la palabra en estos evangelios que tenemos? En esta palabra bendita de Dios, que ellos andaban haciendo una vida del mundo. El mundo, entiéndelo hermano, muchos se van al gimnasio, quieren un cuerpo bien marcado, dicen, bien formado, aunque su corazón se está pudriendo, está lastimado, está herido. Muchos aún con enfermedades no le dan la fortaleza al espíritu. Todavía se deleitan con la mirada, con el oído, con la boca, con el cuerpo. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 2, versículo 24. A causa de vosotros que se dicen cristianos, que dicen que comparten la palabra de Dios, que andan ahí haciendo cuantas cosas verdaderamente en el nombre de Dios, pero no, hermano, por causa de nosotros, no de ustedes, digo de nosotros. Todos estamos dentro. Estamos blasfemando, estamos pisoteando verdaderamente ese nombre santo de nuestro Dios Todopoderoso. Por nuestros hechos, dice, por nuestras acciones, por nuestra forma de hablar. Porque no queremos dejar ese pecado, no queremos. Y somos rebeldes, somos duros. No queremos dejar esa lengua todavía que nos gobierne, hermano, hermana. Blasfemamos el nombre de Dios. Nuestra forma de caminar, de movernos. Las mujeres, la forma de vestir. Yo no los critico. Cada quien tiene su libre decisión de vestir. Pero si el Señor nuestro Dios dice cómo debemos aún de vestirnos. Dicen, hermano, no está mal que me vista yo así, que me ponga esto aquí y allá. Hermana, si Dios dice que no lo debemos de hacer. Simplemente el hecho de decirle a Dios, el hecho de que Dios nos diga que no lo debemos de hacer y lo hacemos, simplemente mi hermana, mi hermano, permíteme decirte que aunque muchos pastores, muchos siervos dicen que no está mal y que no dañamos y esto y el otro, simplemente si Dios dice que no, es que no. Y si lo hacemos, hermana, permíteme y discúlpame, estás pecando. Estás pecando y estás viviendo contra lo que Dios establece y manda. ¿Lo digo yo? ¿Me vas a criticar? ¿Me vas a señalar? Estás señalando la palabra de Dios. Dios nos dice cómo vestirnos. ¿Qué es lo que debemos hacer y no hacer? ¿Quieres bendición? Obedece a Dios. ¿Quieres maldición? No obedezcas a Dios, hermano, hermana. Muchos se preguntan, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Simplemente dice en aquellos días que cuando Abraham obedecía a Dios, siempre iba victorioso. Venían las pruebas, las luchas, cuántas dificultades, muchas. Y sin embargo, cuando obedecemos a Dios, siempre salimos victoriosos. ¿No dice la palabra de nuestro Señor? Dice, sois más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, hermano. Pero si no obedeces a Dios y andas, es que el pastor, el hermano, y la pastora, la profeta ya me dijo así. Hermano, ¿dónde dice eso en la Biblia?
Ve la Biblia, ve la palabra de Dios, no lo que diga yo, no lo que diga el hermano. Siempre que te hablen de la palabra de Dios, ve lo que dice la palabra de Dios, ve lo que dice nuestro Señor, nuestro Dios. Hoy en día verdaderamente la rebeldía, porque el mundo nos ha absorbido, estamos olvidando verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros. Dice el versículo 6 de Corintios capítulo 1. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, me pregunto, ¿nos pregunta Dios? ¿Ya está verdaderamente confirmado el testimonio de mi Hijo en vosotros, porque viven esa vida que mi Hijo vivió? ¿O todavía sois rebeldes como el pueblo de Egipto, de Israel cuando salió de Egipto, hermano? Dice el versículo 7, de tal manera que nada, oigan bien nada más, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, hermano, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Me preguntan, pero entonces, hermano, este pequeño desliz, este pequeño pecado, esta pequeña falla, ¿Dios lo tomará en cuenta? Claro, mi hermano, mi hermana, claro que sí. Dice Dios en su palabra, lo dice el Señor, y vamos a ir a Apocalipsis. No es algo que uno inventa, no es algo que uno dice, no es algo, algunos dicen, es que es bien religioso. No, mi hermano, mi hermana, Dios dice verdaderamente en su palabra. No es que uno diga, es que ya se volvió bien religioso. Bueno, hermana, es que Dios quiere santidad, Dios no quiere inmundicia. Dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Fíjense nada más, ¿verdad? Dice, cuando tú lavas tu ropa y le ves una manchita, la vuelves a tallar hasta que quede limpia, hasta que quede resplandeciente. Y si es blanca, y hasta una sonrisa te sale que ves que está resplandeciente, limpia. Pero si ves que tiene una mancha, la vuelves a meter a la lavadora, la vuelves a tallar, le echas clarasol. El chiste es que tú quieres que quede súper impecable. Así es cuando nosotros vayamos al reino de Dios. Ni una mancha, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida que es Cristo Jesús y para entrar por las puertas de la gran ciudad. Así es, hermano. Aún la falta más pequeña no puede pasar desapercibida delante de Dios. Una y otra vez lo he dicho, el chisme, la murmuración, la ira, los pleitos, los celos, es lo que abunda más en la congregación de los cristianos, de los hermanos, de los que se dicen hijos de Dios. Porque ya le tiran pedradas a los hermanos, a las hermanas, ya le tiran a los siervos, a los ministros, a los levitas, van con todo y contra todos, porque no quieren cambiar, porque todavía esa rebeldía de estar bajo la autoridad de Dios, Dios vino a establecer un orden para su iglesia. Tiene todo un orden, dice la cabeza, el pie, la mano, los ojos, los oídos, los brazos, el pecho, el abdomen, la cintura, todo tiene un orden, hermano. Pero muchas veces, como lo dice el Señor, no le puede decir el pie al ojo, quítate que yo voy ahí y así, o la mano le diga al cerebro, quítate cerebro porque soy fuerte. Pero mentira, el cerebro es el que mueve esa mano poderosa. Así es Dios. Pero muchos estamos en rebeldía porque aún nos complacen las concupiscencias. Y es mentira que digan, es mentira que están diciendo, es que no sabía, no, hermanos, ya lo sabemos, la palabra de Dios lo está diciendo. Dice algo muy duro, muy triste y más fuerte, lo dice en Pedro también, pero aquí vamos a leer el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 22. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel, oiga bien y ponga atención, esta es la palabra de Dios, y todo aquel que ama y hace mentira, hermano. Recuerde esto que vamos a leer y quiero repetirlo hasta aquí.
El versículo 15 de Apocalipsis capítulo 22 dice, ponga bien atención en esto, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, ¿verdad? Sí puso usted atención, ¿verdad, mi hermano, mi hermana? Y los hechiceros, ¿verdad? Dice en Samuel, cuando Saúl, el rey Saúl, verdaderamente iba a ir a la guerra, pero ya andaba en desobediencia, ¿verdad? Ya andaba de desobediencia. Estaba esperando a Samuel para que hiciera el holocausto, ¿verdad? Y Saúl se desesperaba, porque no llegaba a Samuel para hacer la ofrenda a Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo el rey Saúl? Tráiganme el becerro, el chivo, la vaca, vamos a hacer el holocausto a Dios. Yo lo voy a hacer, yo soy el rey. Yo voy a hacer esto. ¿Y qué hace el holocausto, la ofrenda? Quemó el incienso para Dios. Y cuando llegó Samuel y vio lo que Saúl estaba haciendo, que lo regaña inmediatamente Samuel a Saúl. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Dice, no, pues es que tuve miedo del pueblo, porque no llegabas y ya estábamos para ir a la guerra. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl, hermanos? ¿Qué le dijo verdaderamente? Dice, lo que has hecho es algo abominable delante de Dios, porque Dios se complace verdaderamente más en la obediencia que en tus ofrendas y la grosura de toda esta grasa que estás quemando. Porque lo que has hecho de desobedecer a Dios es como adivinación, es como hechicería, ¿verdad? Así es, hermano y hermana. Hoy en día verdaderamente muchos que no obedecemos la palabra de Dios y que hacemos algo que Dios no ha dicho ni está escrito en su palabra. Él dijo y vino y puso sus mandamientos, ordenanzas y estatutos. Puso un orden, cómo se gobierna una iglesia. Muchos hacen lo que quieren. Piden permiso para una cosa y hacen otra cosa porque por su voluntad. No, es que aquel siervo no trabaja, aquella sierva no sirve, aquel siervo no sabe ni lo que dice. Aquel levita, aquellos que cantan horrible, yo tengo una voz, pero no, mi hermano, si no cantamos para el hombre, no ministramos para que el hombre se ponga a bailar. Nuestra voz es grata, agradable, dicen los ángeles. Aún los ángeles quisieran alabar como nosotros alabamos a Dios. Tú estás oyendo lo que el hombre hace para Dios, pero tú no estás poniendo atención a lo que tú estás haciendo para Dios. Tú lo único que haces es rebeldía cuando criticas a quienes predican, a quienes alaban, a quienes llevan, a los que sirven a Dios. Tú lo único que estás haciendo, eres como el ángel de la oscuridad, el ángel de la mañana. Dicen como Luzbel. Señala y acusa a los hijos de Dios. ¿Acaso no te das cuenta que estás haciendo la obra de Satanás y no la obra de Dios? Dice el versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Delante del Señor va a decir, Señor Jesucristo, mire, yo le dije al hermano que no hiciera esto, yo le dije al hermano que leyera más, yo le dije al hermano esto, yo le dije a la hermana, yo le dije a los que... Dice, ¿y quién te dio tal autoridad de juzgar? Esa autoridad, ese poder solo le ha sido dado a nuestro Señor Jesucristo, en los cielos y en la tierra. Y hoy en día muchos ya se tomaron y atribuyeron para gobernar la casa de Dios, para juzgar en la casa de Dios, para señalar en la casa de Dios. No, hermana, no, hermano. Si no te sometes, simplemente dice aquí, como ya lo vimos, que los que desobedecen a Dios simplemente están haciendo la obra de vosotros sois hijos del diablo y no de Dios, porque tal parece que esas obras estáis haciendo, dice nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano y hermana. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios. A la comunión.
Una comunión es cuando te unes a tu esposa y a tu esposo, hasta que la muerte nos separe de este mundo terrenal y nos lleve a la vida eterna con Cristo Jesús, si fuimos fieles. Pero así como hoy en día muchos engañan a las esposas, o muchas engañan a los esposos, porque mienten, porque hacen cosas, porque se hacen, independizan, no toman para nada en cuenta al esposo o a la esposa, y no llevan a la esposa, a su compañera, a su ayuda idónea, a cualquier lugar. Si puedo llevar a mi esposa, la llevo. Si debo de llevarla, la llevo. Hay momentos en los cuales no es requerible, no puedo llevarla, Dios lo sabe, pero eso no me da excusa a que yo la desatienda. Hoy en día las personas que estamos grandes, que ya pasamos cierta etapa en la cual ya podemos estar en comunión con nuestra esposa, diríamos unidos con ella, la dejamos en la casa, dejamos al esposo y nos vamos ahí con la vecina. Dejamos al esposo, a la esposa y nos vamos con los compadres, con los amigos. No entendemos verdaderamente que así como Cristo está hasta el fin de nuestros días, todos los días está con nosotros, así debemos de estar con nuestras esposas, estar bajo siempre la mirada de nuestros hijos. No dejarlos por el mundo. Aún Dios dice, cuando nos da la parábola de las 99 ovejas y le faltaba una, se fue a buscarla y cuando la encontró curioso y la regresó. Así nosotros debemos de hacer con nuestros, ya lo he compartido con nuestros hijos, ¿verdad? Con nuestra esposa, con nuestros seres amados. Cristo lo está haciendo. Dejó el cielo para venir por nosotros que andábamos perdidos, por aquellas ovejas descarriadas que éramos. Hoy en día el Señor quiere verdaderamente, dice, fiel es Dios, dice el versículo 9 del capítulo 1 en Corintios, en 1 Corintios. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Nos está llamando a esa comunión con su amado Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Esa comunión verdadera, esa comunión plena. No a esa media comunión, a esa media comunión con Cristo. Es una comunión plena, completa de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, verdaderamente, vivamos como dice la palabra. No me interesa si el hermano de la esquina, la hermana de la vuelta o el de la otra calle verdaderamente no vivan una vida en Cristo, pero tú sí la vas a vivir, tú vas a pasar y lo vas a saludar, tú vas a pasar y le vas a decir buenos días, Dios te bendiga, hermano. No debe de interesarte a ti, porque a Cristo no le interesó si tú eres prostituta, si tú eres asesino, si tú eres violador, si tú eres ratero. A Él no le importó si eres drogadicto, alcohólico. A Él no le importó, a Él le interesó que estabas perdido y Él vino a dar la vida por ti. Esa es la comunión verdadera que debes de tener con Cristo. Es que yo estoy trabajando allá y esos hermanos están perdidos. No, hermano, debes de llegarte, debes de hablarles, debes de saludarles, debes de dar palabra, de darle tu presencia, quizás, aunque no le des palabra, porque algunos tienen mucha palabra y se sienten maestros y luego hasta se molestan de que pero dales un buenos días y un Dios te bendiga. No los ignores, no los menosprecies, porque Dios no nos menospreció. Cristo nunca nos olvidó ni nos ignoró. Él dio la vida, recuerda hermano, hermana, Él dio la vida por ti, por mí, por todos y cada uno de nosotros, en esa cruz, derramando verdaderamente toda su vida, toda su sangre, todo su ser, dejando su divinidad por ti, por mí, por todos y cada uno de nosotros, hermano. Verdaderamente, Dios quiere que tú seas esa persona, que tú des ese testimonio de Él, que tengas esa comunión con Él. Dice Isaías 53, versículo 5, desde el versículo 4, hermano. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hermano, hermana. Dios te bendiga y verdaderamente que la comunión plena en Cristo Jesús sea
todos los días y que verdaderamente tú puedas dar testimonio de que eres hijo de Dios y que eres verdaderamente una persona que está dejando que Cristo viva en tu vida y no que tú quieras vivir tu vida en la vida de Cristo para imponer tu voluntad. No, hermano, hermana. Que Dios nos dé esa fortaleza para llevar esa vida como Cristo Jesús. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia y tus seres queridos. Dios nos bendiga y nos fortalezca y siga derramando esta bendición tan hermosa y tan bonita todos los días en nuestras familias y nuestros seres queridos. Hasta la próxima. Amén.